Entonces, bienvenidos. Esta es el proyecto 3, ¿no? Semana 1, proyecto 3. The topic for today is the origins of tourism, el origen del turismo. El topic en general es acerca del turismo, pero vamos a enfocarnos en conocer entonces este tema que es muy importante, muy bonito, y aparte de conocer la historia o el origen del turismo, también vamos a conocer los tipos de turismo, los principales y en los cuales se menciona también en la ficha pedagógica, ¿no? Bien, recuerden, esta es una actividad de básica media. Ok, bueno, por aquí tengo a un viajero. He is saying goodbye. He is saying goodbye, está diciendo adiós. And he is ready to travel around the world, right? He is ready to go on vacation, or he is ready to do tourism as a person, as a tourist. Bien, está listo para irse de turismo, visitar ciudades, visitar lugares alrededor del mundo y aprovechar sus vacaciones, ¿no? Para irse de turismo. Bueno, algunos de aquí podrán reconocer, algunos de ustedes están ahí viendo la clase, podrán reconocer algunos lugares icónicos alrededor del mundo, ¿no? Por aquí tenemos el Golden Bridge, que queda en San Francisco, tenemos los nevados, tenemos las edificaciones aztecas, and the pyramids, los pirámides de Egipto, tenemos the Eiffel Tower, la Torre Eiffel, tenemos el reloj de Londres, tenemos la Torre de Pisa, and also we have this artwork in rock and stone from Isla de Pascua en Chile, ¿no? Estas reliquias que de una sociedad o un grupo de individuos que vivió y no se conoce en qué tiempo se extinguieron, ¿no? Eso es la Isla de Pascua en Chile. Ok, pero ¿qué es turismo, no? Recuerden que el turismo, a breves rasgos, así en español, podemos decir que es el visitar ciertos lugares por placer, o visitar ciertos lugares por recreación, o por estar relax, ¿sí? Por conocer. Pero bueno, tenemos aquí en inglés un concepto de turismo, ¿ya? What is tourism? What is? It is when people travel away from where they live for reason of business, leisure, or recreation. Eso es en sí el significado de lo que es turismo. ¿Qué es entonces? It is when people travel away from where they live. ¿Sí? El turismo se da o se produce cuando la gente, las personas viajan del lugar donde ellos viven, viajan a otros lados por razones de negocio, tourist, por business, leisure, que viene a ser placer u ocio, también puede decir por temas de vacaciones, ocio, or recreation, o recreación. Entonces, eso es turismo. In English, we can say, so tourism is when people travel away from where they live for reasons of business, leisure, or recreation. Another important point, otra cosa importante acerca de cuándo el tiempo del turismo. Eso no debe ser más de un año. For not more than a year before they come home. ¿Ok? Por no más de un año. Así que si tú te vas de aquí a Quito y, bueno, te vas por 6 meses, tal vez se podría entender que también puede ser de turismo. O te vas por un mes o por una semana. Pero si vas a Quito y pasa del año, entonces ya no es turismo. Quiere decir que te fuiste casi a vivir ya. Entonces ya no sería como un tema de turismo. Eso es en sí un concepto general de lo que es turismo, ¿ya? En el turismo también puedo puntualizar, dice, lots of business work
Muchos negocios funcionan juntos o trabajan juntos to provide goods and service for tourists. Muchos negocios se fusionan o trabajan conjuntamente con la finalidad de dar un buen servicio al turista. ¿Qué es esto de un buen servicio? Entonces puedo decir que el transporte es por un lado, por otro lado el restaurante, por otro lado el hotel, por otro lado tal vez los paquetes turísticos para visitar ciertos lugares, ¿ya? Entonces ahí estamos nosotros viendo o sacando una conclusión más específica de lo que es turismo, ¿no? También cómo se mueve el turismo, se mueve a veces por los negocios juntos. Cuando personas compran paquetes turísticos, algunas empresas ofertan todo eso, ¿no? La empresa de transporte, la línea aérea, el hotel, los taxis, los restaurantes, los centros comerciales, entonces todos esos se unen y hacen un solo paquete turístico y son diferentes empresas, pero hacen un solo paquete turístico. Entonces hay empresas que trabajan así. Bien, eso en cuanto a lo que es turismo, pero vamos a ver la historia. We're going to focus now in the origin of tourism, So pay attention, please. Hemos visto ya lo que es un tema de en sí que es turismo, ¿ya? El turismo es cuando yo viajo de un lugar, de mi residencia, de mi lugar, de donde vivo, de mi ciudad, a otra ciudad para de pronto hacer negocios. Claro, voy a hacer negocios, voy a hacer tengo reuniones, pero en mi tiempo libre tal vez visito las ciudades, los museos, visito algún lugar bonito de aquella ciudad, entonces hago turismo también. Puede ser por placer, puede ser por ocio, puede ser por recrearme, que hago el turismo, ¿ya? Now, let's see here the reading text from the ficha pedagógica, ¿no? Okay, so the activity is types of tourism and activities, dice, ese es el tema. Este es el tema en inglés de la ficha pedagógica de la semana 1, ¿no? El objective, students will be able to recognize ways to enjoy and take care of the environment at the same time. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, el objetivo es que ustedes, los estudiantes, podrán reconocer las formas de disfrutar, de hacer turismo, pero también la manera de cuidar el medio ambiente haciendo turismo. Y a eso nos vamos a enfocar ya mismo cuando veamos los tipos de turismo que hay, donde algunos se necesita tener mucho cuidado y cuidar la flora y la fauna. So this is the topic and the title, The Origin of Tourism. I'm going to read twice. The first one I'm going to read just in English, and the second time I am going to read with adding some translation, okay? Entonces, en la segunda lectura que haga del mismo texto voy a hacer la interpretación, pero primero voy a leer en inglés. Ustedes allá pueden también ir relacionando algunas palabras de las cuales se hayan visto. Dice, tourism and long trips have not always existed. In the past, it was very difficult to travel. It was very difficult to travel in the past. For example, most people who live in the mountains never went to the sea. There were no hotels or hostels. And the means of transportation were not comfortable. They traveled very slowly and they were expensive. However, that changed in the 19th century. Business persons began to build hostels and hotels.
Transportation also developed. Buses, trains, and airplanes began to transport tourists. Today, there are many types of tourism. ¿Ok? Bien. En sí, el título dice el origen del turismo. Y ustedes ya pudieron darse cuenta aquí de lo que trata de decir el texto, ¿no? Algunas palabritas de seguro las reconocieron, otros se dieron cuenta de que tal vez en sí el tipo de turismo en la antigüedad no se daba debido a un problema, debido a la dificultad del transporte, ¿no? Entonces, cuando se da el transporte es cuando comienza a originarse también el turismo, cuando el transporte comienza a ser más fácil o más asequible o más fácil de llegar a una terminal de buses o de trenes. Entonces, es más fácil el turismo, ¿no? Mientras no existía el transporte y solamente había ese transporte básico como los caballos, las mulas o las carretas, tal vez era imposible hacer turismo. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo ahora mismo. Dice, tourism and long trips have not always existed. Voy a ir señalándolo una vez más. Dice, el turismo and long trips y los viajes largos no siempre han existido. ¿Ya? No siempre han existido. Por ejemplo, en la antigüedad no había la forma de ir de aquí de Ecuador hacia, bueno, podemos decir Europa en un mismo día. Tenías que ir en barco y tenías que dar la vuelta por la parte de la Patagonia Argentina y te tomaba siquiera unos 2-3 meses en llegar allá. Entonces, eso hablando en barco, ¿no? Entonces, los viajes largos nunca existieron como para hacer turismo. In the past, en el pasado, it was very difficult to travel. It was very difficult to travel. Era muy difícil viajar. Ahora, el tema del turismo está relacionado con esto, con esta palabrita, la estoy señalando aquí, con el verbo viajar, travel. Acuérdense de ese verbo. Travel es viajar. Okay, I travel to Quito, I travel to Guayaquil, I travel to London, ¿no? Yo viajo. Entonces, era muy difícil realizar viajes. Por ejemplo, most people who live in the mountains never went to the sea. Most people, la mayoría de la gente que vivía en las partes altas de los territorios, por ejemplo, en la sierra, podemos decir en las partes montañosas o en las regiones andinas, podemos decir, estas personas que vivían ahí en la antigüedad, estamos hablando de hace unos 100 años atrás nomás, cuando no había transporte en nuestro país, no iban a la playa, no conocían lo que era el mar, ¿ya? Y si lo hacían, pues tenían que planificar bien un viaje, porque ese viaje les tomaría tal vez una semana de ida, una semana de regreso y una semana de estadía por allá, 3 semanas siquiera les tomaba hacer un viaje, pero un viaje cansado, ¿sí? No un viaje cómodo. Entonces era difícil. Las personas en aquellas épocas de 100 años, hace unos 100 años, o un poco menos tal vez, porque no todo el país hace 100 años tenía acceso ya con carretera, simplemente había el tren andino por visión de Alfaro, ¿no? Eloy Alfaro. Entonces, seguimos. There were no hotels or hostels. Tampoco había hoteles ni hostales, lugares donde yo pueda llegar y alquilar una habitación para descansar. No había. ¿Ya? En el turismo tiene que ver mucho también con hoteles. El turismo tiene que ver mucho con transporte. ¿Sí? Viajar. Al momento que digo viajar, es que debo utilizar un medio de transporte cómodo. Y a donde voy a ir, debo buscar un lugar para estar cómodamente. Si tú vas a la playa y no tienes dónde quedarte, debes buscar un hotel. En la antigüedad no había hoteles,
esa era otra dificultad. ¿Dónde llegabas? Dice, siguiente. The means of transportation were not comfortable. Los medios de transporte no eran cómodos. Y si bien es cierto, tal vez había transporte, había una mula, un caballo, una carreta, ¿ya? Imagínense viajar a algún lado, tenías que sufrir, ¿no? No estar en la espalda, en el lomo de una mula, 3, 4 días te va a maltratar muchísimo, ¿ya? O en una carreta, o caminando. Entonces, imagínate. Entonces, no existían ahí en ese entonces buses, avión, tren, ¿ya? Era muy incómodo, era muy maltratador el viaje. El viaje también era they traveled. Mira, aquí tenemos en pasado. El verbo que lo encerré en la parte de acá arriba ahora está en pasado, está con ed. They traveled very slowly. Ellos viajaban muy lentamente o viajaban, ¿sí? Hablando de que si tenemos eh, eh, algunos viajeros con sus medios de transporte, mulas o carretas, en ese tiempo viajaban lentamente, muy lento. Así que tenías que de ley recorrer en el día y en la noche parar para descansar, comer, descansar, dar de comer a los animales y seguir la ruta. No, no hace mucho por acá, por nuestro campo lojano, todavía existía este tipo de viajes donde salían de pronto de la provincia hacia la capital Loja y tenían que venir en mula y hacer tal vez tomarse unos 2 o 3 días en viaje, ¿no? Entonces, ustedes de sus abuelitos pueden tal vez sacar alguna historia de estos viajes que se hacían, ¿no? También, aparte de ser lento este transporte, era muy costoso, aparte de ser lento estos viajes, eran muy costosos estos viajes. ¿Por qué eran costosos? Porque al momento de que tomaba 3, 4 días, una semana, viajar, entonces, al momento que te tomaba 3 o 4 días viajar, entonces, eh, tenías que llevar provisión de comida, provisión de ropa, llevar unas mulas o unos caballos que puedan resistir el viaje. Y bueno, todo eso te tomaba bastante tiempo viajar, entonces también tenías que invertir, tenías que llevar comida, tenías que pagar en algún lado donde llegabas para que vendan pasto para los animalitos y cosas así. Entonces, era costoso también este viaje. Por tanto, no se podía dar un tipo de turismo en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos las personas tenían otra cosmovisión, se enfocaban en su territorio, en sus sembríos, en sus cosechas, nada más. Y si viajaban tal vez a algún lado, era tal vez por algún compromiso específico, por alguna reunión o por un negocio específico, no por turismo. Pero miren cómo cambian las cosas. Dice, however, esta palabrita significa sin embargo. Sin embargo, that changed in the 19th century. En el siglo XIX cambian las cosas. En el siglo XIX comienzan a cambiar este tipo de situaciones. Ya se mejora el transporte, ya hay personas que comienzan a construir hoteles, ya hay más acceso por carreteras, se construyen carreteras. Entonces comienza a cambiar el asunto de los viajes. Dice, en el siglo XIX, business persons, las personas de negocios, began to build hostels and hotels. Comenzaron a construir hoteles y hostales y hoteles. Comenzaron a construir con la finalidad de, ellos vieron la necesidad de que la gente ya comenzaba a llegar más a menudo, ya el transporte era más fácil. En Europa ya el tren ya existía en el siglo XIX. Aquí recién a inicios del siglo XX se comenzó a dar el tren, a funcionar el tren con, con la visión de este presidente liberal, Eloy Alfaro, que por el año 1905, 1908, por ahí se comenzó recién a conectar la sierra con la costa. Quito con Guayaquil recién se comenzaron a conectar. Imagínense, antes de ese tiempo, un
un guayaquileño que tenía que ir a Quito, tenía que tomarse una semana para llegar a Quito, ¿ya? O más. Pero ya con el tren solamente era un día. Entonces, era más fácil el acceso. A partir del siglo pasado, a inicios del siglo XX, nosotros ya tuvimos un acceso en tren y después comenzaron a desarrollar los demás transportes, carreteras, los buses, y hasta que la gente ya tiene incluso sus propios automóviles, ¿no? Bien, el transporte, como les decía, transportation also developed, el transporte se desarrolló. En estos transportes están los buses, los trenes, buses, trains and airplanes, los aviones, y estos began to transport tourists. Y comenzaron a transportar turistas, ya no solo cosas o alimentos, sino que también ya turistas. Ya la gente comenzó a viajar de un lado a otro con la finalidad de hacer turismo, con la finalidad de recreación, de buscar un tiempo para ocio. Entonces comenzaron a viajar de un lado a otro. Noten entonces que con el tema de los hoteles construidos y con el desarrollo del transporte, las personas comenzaron a viajar haciendo turismo. Y today, there are many types of tourism. Hay muchos tipos de turismo hoy en día, pero vamos a ver 4 específicamente, y son los 4 que están en la ficha pedagógica, y los voy a ir explicando uno por uno. Vamos con el primero. Luego habilitaré el micrófono para las preguntas y todo eso, así que vayan guardando. Si tienen alguna duda, vayan guardándolas ahí, escribiéndolas en un ladito para luego poder explicar mejor o sacar alguna conclusión de alguna pregunta que tengan. No, vamos con cultural tourism, el turismo cultural, ¿ya? La misma palabra lo indica. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la historia, tiene que ver con el arte. ¿Qué dice un texto aquí? Dice, unlike sun and beach tourism, where the main attraction is rest, cultural tourism basically pursues one objective. Entonces, dice, al contrario de el sol y la playa, ¿no? Que es un turismo de atracción y de descanso. El turismo cultural, cultural tourism, basically pursues one objective. El turismo cultural básicamente persigue un objetivo. ¿Cuál es ese? El understanding. Understanding es la comprensión de la historia, la comprensión, entender la cultura, entender esa historia en ese museo, entender por qué esta edificación antigua, digamos, ¿no? Entonces, eso es el turismo cultural, prácticamente entender, comprender el tema histórico, el tema cultural, el tema del arte. Por ejemplo, to know the history, conocer la historia, el arte, conocer el arte, and people of place, y las personas que viven en ese sector o en ese lugar, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a Guatemala, en un sector específico de Guatemala donde viven los descendientes de los mayas y tienen culturas muy arraigadas todavía de los mayas. Puedo conocer las edificaciones de los mayas, puedo conocer cómo vivían, la historia, puedo conocer incluso la gente, cómo se viste y cuál es su forma de percibir el mundo, ¿no? De cuál es su cultura. Lo mismo puedo hacer si yo visito, por ejemplo, Cuenca, que es una ciudad cultural, o Loja, podemos decir, Quito también. Entonces, visito Cuenca, conozco un poco la historia, puedo visitar un museo, puedo ir al centro de Cuenca, tomo fotos, me gusta cómo se ve la catedral de Cuenca y todo eso. Conozco la gente, el acento, cómo hablan, todo eso es parte de la cultura. Entonces estoy haciendo turismo cultural. También puedo probar comida, puedo probar la comida que ellos tienen
y descubrir sus costumbres y disfrutar, dice, de primera mano las diferentes formas de vida, las diferentes formas de ver el mundo, ¿ya? Entonces, ¿qué es disfrutar de primera mano? Tener en contacto ahí, face to face, estar ahí en ese ambiente conociendo estas formas de vida de las personas. Eso es turismo cultural. Esta foto que está aquí es de Viena, Austria. Sí, ya, entonces, y en Europa también hay muchísimas ciudades que son culturales, ¿no? París, España. En España hay muchísimas ciudades también culturales. En todo el país, en todos los países de Europa, increíble. También nuestra Latinoamérica, nuestra Sudamérica también tiene lugares increíbles acerca de la cultura. Podemos decir Machu Picchu, podemos decir, por ejemplo, Cusco. Cusco pues, es una ciudad cultural, ¿no? Lima, Quito, ciudades culturales, que incluso se los llama patrimonio cultural de la humanidad. Quiere decir que estas ciudades tienen arraigado un pasado histórico, hay un pasado bonito, un pasado que podemos nosotros entender o comprender como ciudadanos o como visitantes, como turistas, ¿no? Eso en cuanto al turismo cultural, tiene que ver con conocer la cultura. Cuando yo hago turismo cultural, quiere decir que voy a conocer un museo, visitar el centro de la ciudad, la parte histórica de la ciudad, conocer un poco de la gente, eso es turismo cultural. Vamos a otro tipo de turismo. Ustedes ya deben ir llenando ahí con la ficha pedagógica porque deben ir poniendo el nombre que pertenece a la imagen que está en el deber, ¿no? Siguiente tipo de turismo. Ecotourism. Ecotourism. A diferencia del turismo cultural, que tiene que ver con edificaciones, con edificaciones antiguas, con museos, con conocer la gente, el turismo ecológico, que es ecotourism, el turismo ecológico, tiene que ver con la palabra mismo que lo dice, ¿no? Miren, aquí tenemos una imagen y tenemos el título. Entonces, voy a leerlo primero. According to the International Ecotourism Society, ecotourism can be defined as responsible travel to nature areas that conserve the environment, sustains the well-being of the local people, and involves interpretation and education. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir del ecoturismo? El ecoturismo nos dice que de acuerdo a la Sociedad Internacional de Turismo Ecológico, bien, de acuerdo a esta sociedad, define que ecoturismo puede ser definido, dice, como responsible travel to nature areas, como un viaje responsable. Ojo, miren, por eso el tema principal, el objetivo era conocer del turismo, saber que se puede disfrutar, pero se puede disfrutar cuidando del medio ambiente, cuidando de la flora, de la fauna, de lo que tenemos a nuestro lado. Tema ecológico, ¿no? Dice, viajes o viajar responsablemente a áreas naturales that conserve the environment, que conservan el medio ambiente, que conservan temas ecológicos, ¿no? Tenemos aquí vamos a enfocarnos en las reservas ecológicas que hay, por ejemplo, en el Ecuador. Tenemos la reserva del Podocarpus, tenemos una reserva ecológica en Zamora, tenemos reservas ecológicas del Yasuní, por ejemplo. Tenemos muchísimas reservas ecológicas aquí en Ecuador, donde la gente puede hacer turismo ecológico. ¿Qué es este turismo ecológico? Este turismo ecológico quiere decir que es que las personas pueden viajar, pueden visitar estos lugares, pero siempre deben cuidar de manera responsable el medio ambiente. Deben cuidar la flora, la fauna. Pueden ir a disfrutar, caminar, tomar fotos, estar en contacto con la naturaleza, pero no pueden hacer ningún daño, ¿no?
igual, no se puede hacer ningún daño, aún si fuésemos a un turismo cultural, a un museo, tenemos simplemente que cumplir las reglas que dice el museo. Si en el museo dice no hay que tomar fotos, entonces no se toma fotos. Lo mismo acá, si es que hay reglas de los administradores de las reservas ecológicas, si dicen que no se tiene que tomar fotos o tocar los animales, pues no los toco, ¿ya? Entonces, responsible travel. Recuerden, mire, travel. Travel es el verbo viajar. Responsible travel to nature areas, un viaje responsable a áreas naturales, that conserve the environment, que preservan el medio ambiente, que preserva la naturaleza. Otra de las definiciones que dice la Sociedad Internacional de Ecoturismo, dice que es también sustains the well-being of local people. También al hacer ecoturismo, lo que hago es sostener o ayudar al bienestar o a que las personas que viven en ese lugar, en esa reserva ecológica, puedan mantenerse o puedan sustentarse, ¿ya? Y ayudar con el bienestar de ellos. Si nosotros nos vamos a la Amazonía, hay reservas ecológicas donde dentro de esa reserva ecológica viven personas nativas indígenas. Entonces, al momento de yo hacer esa visita de ecoturismo, ese turismo ecológico, puedo yo ayudar a que estas personas progresen. ¿Cómo pueden progresar? De pronto ellos nos alquilan sus cabañas, de pronto ellos hacen algún arte manual para vender, de pronto hacen comida típica de ese lugar, entonces yo sustento, ayudo, y lo más importante, chicos, es que este ecoturismo involves interpretation and education. El ecoturismo lo que hace es también ayudar a la educación, a que la gente pueda interpretar de mejor manera lo que es amar a la naturaleza y educarse y conocer. Es por eso que a las reservas ecológicas, en la mayoría de personas que visitan, son investigadores, son estudiantes que buscan un bienestar para la naturaleza, escuelas o colegios que quieren, que el docente quiere pues hacerlos conocer cómo es el medio ambiente dentro de una reserva ecológica, ¿no? Entonces, esto ayuda muchísimo y este es un tema principal del tema de hoy, el ecoturismo. Así que cuando usted haga ecoturismo, siempre trate de cuidar lo que tiene ahí esa reserva, ¿no? Bien. Entonces, eso es el turismo ecológico. Tiene que ver con la naturaleza, con viajar a ese lado responsablemente, sin hacer ningún daño y más bien cuidar de lo que me da la naturaleza. Y normalmente estas reservas ecológicas no son costosas de ingresar. A veces algunas ni cobran, a veces otros cobran unos $2 solamente para el mantenimiento de las cosas que hay ahí o el pago a las personas que cuidan la reserva. Vamos con otra forma de turismo. Este es el turismo gastronomic tourism o culinary tourism. En la ficha pedagógica tienes culinary tourism, lo cual es lo mismo que el turismo culinario, gastronómico, es lo mismo, ¿no? Se habla de comida. La misma palabra lo dice, ¿no? Gastronomic o culinario. O también se le llama food tourism, ¿no? Turismo de comida, de alimenticio, ¿no? La foto lo dice todo y vamos a leer un poquito el texto. Dice, food tourism, an example of culinary tourism. Es lo mismo, ¿no? Es un turismo culinario. Cuando hablamos de la palabra culinario o culinary in English, we are talking about food. Hablamos de comida. ¿Ya? Y ustedes saben, como buenos lojanos, que nuestra Loja tiene también algunos platos típicos donde hay personas que específicamente viajan a Loja, aparte de conocer la ciudad, visitar de manera cultural la ciudad, también hacen un turismo gastronómico. Pueden visitar algún lado, comer una cecina, un tamal, bueno, tal vez un cuy, donde se da este turismo gastronómico, ¿no? También tenemos nosotros recuerdo mucho que al lado de nuestra escuelita en el Parque San Sebastián se ponen el 2 de noviembre
a vender las guaguas de pan con la colada morada. Eso es también turismo gastronómico. Hay personas que viajan específicamente para tomarse un vasito de colada morada con pan, con la guagua de pan. Eso es turismo gastronómico, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace? Es conocer un poco la cultura en cuanto a la comida. Leamos entonces el texto. Dice, culinary tourism or food tourism, an example of culinary tourism, has been defined as visits to food producers, food festivals, restaurants, and a specific location where people can find typical food, and these are the main reason for the trips, okay? Companies also offer visits to manufacture traditional products as part of the tour. Bien. Ya ustedes deben haber entendido algo de este texto, pero lo voy a ir compartiendo con una pequeña interpretación al español, ¿no? El turismo de alimenticio, es un ejemplo del turismo culinario, dice aquí. Es lo mismo. Has been defined, ha sido definido, as visit to food producer, como visitar productores de comida, de alimento, food festivals, food festival. Podemos, entonces, el turismo gastronómico, ¿qué tiene? Es como plan principal visitar lugares donde se produce ciertos alimentos. Por ejemplo, aquí en Loja podemos decir, vamos a visitar una fábrica donde se produce café. ¿Cómo se produce el café? Estas personas pueden decirte, a ver, vamos a hacer el tour por la fábrica, vamos, así comienza el café, y se lo coge así de las ramas, se lo cosecha así, se lo seca, se lo procesa, se lo tosta, se lo muele y sale empacado. Entonces eso es visitar, eso es una forma de turismo, ¿no? Festivales de comida, food festivals, restaurantes, visitamos también restaurantes. Aquí en Loja puedo decir la Mama Lola, puedo decir, ¿no? No me ha pagado Mama Lola por si acaso ningún dinero para hacer publicidad, pero pongo como ejemplo, porque sé que creo que es conocido ese restaurante aquí, para comida típica, ¿no? Visitar también ciertos lugares donde la gente puede encontrar, ¿qué puede encontrar? Comida típica, bueno, esto pueden ser restaurantes o puede ser pueblitos, y esto es la razón principal del viaje, ¿no? La razón principal entonces del viaje es la gastronomía. Visitar el lugar para comer, para disfrutar los diferentes platos típicos, eso es turismo gastronómico. Como les decía, las compañías pueden también ofertar, las compañías de turismo pueden ofertar visitas a las empresas que manufacturan productos tradicionales como parte del turismo, como parte del tour. Pueden decir, ok, vamos a visitar cómo se produce el azúcar, vamos a visitar cómo se hace el chocolate. Y en diferentes partes del Ecuador hay empresas que ofrecen este tipo de turismo, ¿no? Para conocer cómo se realiza cierto producto, ¿ya? Eso es turismo gastronómico. Turismo gastronómico tiene que ver todo con comida local, comida típica. Si yo voy a Quito, ¿cuál es la comida típica de ahí? Entonces el visitante quiere conocer. Si vas a la costa, si vas a Guayaquil, si vas a Manabí, ¿qué platos típicos son de allá? Si vas a Cuenca, ¿qué plato típico es de ahí? Si vas a otro país, si vas a Perú, si vas a Colombia, si vas a México o a cualquier parte, a China, digamos, aquí China, a partes de Europa, hay un plato típico conocido en ese sector, ¿no? En ese lugar. Recuerden que esto está un poquito alineado con el tema del blog de Kimoro. El blog de Kimoro nos contaba de que ella viaja por diferentes partes del mundo tomando fotos y compartiendo y probando comidas típicas de ciertos lugares. Más o menos eso es el turismo gastronómico. Bien, y finalmente tenemos el último tipo de turismo del cual estamos viendo aquí. Hay más, les decía, pero vamos estamos conociendo simplemente los que están en la ficha pedagógica. Adventure tourism, ¿no? Turismo de aventura. A veces se puede confundir pensando que es turismo ecológico.
No. Ecotourism is not similar to adventure tourism. It's different. It's different. Why is different? Si bien es cierto, tiene contacto con la naturaleza, pero el tema de, al decir aventura, estoy diciendo que esto es un poco más riesgoso, esto es un poco más extremo, tal vez no es simplemente mirar y palpar la naturaleza y conocer de la naturaleza, sino más bien es practicar algún deporte riesgoso en ciertos lugares inhóspitos o áreas exóticas. Pero vamos a ver qué dice el texto. Adventure tourism is defined as the movement of the people from one to another place outside their comfort zone for exploration or travel to remote areas, exotic and possibly hostile areas. Tourists do some adventures activities like rafting, canopy, skydiving, hill climbing, and scuba diving. Estas pueden ser algunas de las actividades extremas que se hace en turismo de aventura. Lo voy a interpretar y lo voy a ir compartiendo con ustedes el significado, ¿no? ¿Qué es turismo de aventura? Entonces dice que el turismo de aventura puede ser definido como el moverse de un lado a otro, de las gentes, de las personas, dice de un lado a otro, from one to another place, esto es de un lado a otro lugar, de un lugar a otro, está diciendo, outside their comfort zone. ¿Qué es la zona de confort? Outside the comfort, fuera de la zona de confort, dice. Entonces el turismo de aventura es que dejas tu zona de confort en casa, tu buena comida, tiempo, el televisor, el teléfono con internet, el mueble, la buena cama para descansar. El turismo de aventura tiene que ver con todo lo contrario. Dejas tú ese ambiente cómodo en casa y te involucras en arriesgarte a sufrir un poquito en cosas extremas con el turismo de aventura. En esto incluye, por ejemplo, hacer un camping, estar en medio de la lluvia, en medio del frío, comer algo cocinado simplemente afuera en una hornilla de piedras o llevar comida preparada o comida enlatada. Entonces, tiene que ver con exploración, tiene que ver con travel to remote areas, viajar a áreas remotas, áreas lejanas, donde no hay acceso por lo general con carros, donde no hay pueblos cercanos. Exotic puede ser también un viaje exótico, puede ser lugares exóticos. Por ejemplo, si vamos a un arrecife en la parte de la playa, de la costa, estos lugares exóticos se puede hacer un buceo. Es peligroso, eso sí, bucear, hay que saber bucear, hay que tener un curso de buceo para poder yo sumergirme unos 20 metros a ver las maravillas que hay en ese lugar exótico en la playa. Puede ser también un bosque, ¿no? Puede ser unas partes rocosas. Y también áreas possibly hostile areas, ¿no? Áreas también hostiles, áreas de difícil acceso, áreas desiertas puede ser, ¿no? Áreas que tal vez no son como para vivir. Entonces, el turismo de aventura se enfoca en esto, en visitar estos lugares. ¿Qué hacen estos turistas? Estos turistas, bueno, yo puedo decir que la mayoría son jóvenes, la mayoría tratan de ser, el turismo de aventura, la mayoría hacen los jóvenes, ¿no? En el turismo de aventura también pueden hacer ciclismo, ¿no? Se van cicleando en la parte del Chimborazo, por ahí hay rutas donde se va a ciclear, se va a hacer a manejar bicicleta y se hacen su carpa, descansan, luego al siguiente día siguen con su ruta en bicicleta. ¿Qué es el turismo entonces? Este turismo tiene que ver con actividades de aventura, ¿sí? Como por ejemplo el rafting, el canopy, el skydiving, que vendría a ser como el planear con parapente, hill climbing, que es escalar en rocas, y otro es scuba diving, que es el buceo. Entonces, estos son deportes riesgosos, donde implica a veces hasta un accidente mortal. Es por eso que a veces antes de que te involucres en un viaje de estos, o antes de que tú subas a un rafting o
o antes de que hagas un scuba diving, que es un buceo, por lo general las empresas turísticas te hacen firmar un documento donde ellos no se responsabilizan por lo que te pueda pasar. Es porque es riesgoso, ¿no? Bien, esto entonces son las cuatro formas de turismo o los tipos de turismo que en este momento hemos visto, ¿ya? Hasta aquí entonces el, el tema. Voy a deshabilitar ya la pantallita. Ok, por aquí estaba esto. Muy bien.